En una sociedad agobiada por el consumismo hay una tarea sumamente difícil: enseñarle a los niños, por sobre todo, el valor del dinero y más aún el valor del ahorro. Un economista nos explica cómo hacer para poder lograr que los niños entiendan este mensaje. La tentación de obtener ciertos juguetes, consumir algunos productos o ir de paseo a ciertos lugares ya forma parte de la actualidad de los niños y niñas, e incluso sienten la presión social para ello. Y no siempre el deseo es acompañado por una comprensión clara de que todo tiene su costo. La economista Adriana Franco asegura que desde el momento en que comienzan a pedir, ya se debe introducir con ellos los primeros conceptos de educación financiera. Podemos enseñarle la diferencia entre una necesidad, entre un gusto, entre un capricho. ¿Qué sería eso, verdad? Entonces ellos nos dicen, mamá, quiero tomar tal cosa, ¿verdad? Ah, bueno, tenés sed, esa es una necesidad, ¿verdad? Puedes tomar agua, mi amor, ¿verdad? No, mamá, yo quiero tal marca de juguito o quiero tal gaseosa, eso ya es un gusto, ¿verdad? Entonces se les puede enseñar a ellos, ese gusto ahora te puedo dar o ese gusto ahora no te puedo dar, ¿verdad? Entonces hacerle distinguir un poco a ellos eso, ¿verdad? También es importante inculcar desde pequeños el sentido real del ahorro, que no se trata simplemente de guardar lo que sobra, sino de realizar una programación financiera para llegar a ciertas metas. Ah, sí, ese el vuelto, guardar en tu alcancía, decíamos, ¿verdad? Entonces, desde chicos fuimos creciendo con esa noción de que el ahorro es lo que nos sobra. Entonces ahora de grandes decimos, ¿tenés ahorros? No, ¿por qué? ¿Y por qué no me sobra? ¿Cómo voy a ahorrar? Entonces, desde chicos es importante que les inculquemos que el ahorro debe ser una prioridad. Si el chico quiere, por ejemplo, vamos a decir un juguete o un paseo que ya sobrepasa nuestras capacidades financieras actuales, bueno, decirle, mi amor, vamos a ponernos esa meta, ¿verdad? Vamos a comprar este juguete para Navidad, pero vamos a poner esa meta de ahorro. Y ahí vamos a ir viendo cuánto podemos guardar semanalmente, pero que no sea lo que sobra. No obstante, la economista descarta que sea recomendable recompensar económicamente a los niños y niñas por tareas que en realidad deberían ser su obligación, para no generar en ellos una distorsión en ese sentido. Veamos otro tipo de incentivos que podamos relacionar con dinero, ¿verdad? Pero no sería muy recomendable que lo que usualmente un niño debiera hacer, ¿verdad? Estar pagando con dinero, porque después es como que, ah, bueno, mamá, no voy a estudiar si no me pagas, papá, no voy a arreglar mi cama si no me pagas, ¿verdad? Porque ahora los chicos cada vez son más vivos, ¿verdad? Ante todo, también es recomendable que los pequeños sepan los límites de lo que sus padres o tutores pueden brindarles, a fin de que también valoren cuando la familia realice un sacrificio en términos económicos por su bienestar, y recordar que la mejor enseñanza es a través del ejemplo.